Buenos días, buenas tardes o buenas noches, yo soy Lu y bienvenidos un día más a las reseñas de Lu. Bueno, ¿cómo estamos, queridos, queridas? ¿Os imagináis que ahora alguien me contesta? Buf, me muero. Bueno, ¿qué tal? Han sido semanas un poquito intensas, ¿no? El otro día, estaba mirando y tampoco hace tanto que no subo episodio, así que por primera vez no me tengo que disculpar por tardar. Bien. Bueno, han sido días convulsos, ¿vale? Se ha muerto el Papa. Esto es una cosa bastante fuerte. O sea, estamos viviendo muchos acontecimientos históricos últimamente. También, se acerca el final de curso. Yo estoy absolutamente desquiciada. Ya no puedo más. Se me están empezando a juntar muchas cosas. No sé, es todo un poco loco. Pero bueno, también está habiendo últimamente algunas cositas que me están devolviendo la ilusión y la alegría. No voy a avanzar nada. Cada uno ya que interprete. Pero bueno, ya hemos vuelto, ya estamos aquí. No puedo decepcionar a las 3 unidades de personas que escuchan esto religiosamente, pues cuando yo lo subo, porque la verdad que aquí periodicidad ninguna. Así que bienvenidos y bienvenidas al episodio 8. Y en este caso vamos a hablar de Criadas y Señoras de Kathryn Stockett. ¿A qué es mona la musiquita que he puesto de transición? Ya sé que nos vamos un poco de tema, pero poco se habla de lo que he progresado editando en estos meses. Bueno, en fin. Metiéndonos ya en el meollo de la cuestión. Como siempre, voy a explicar un poco mi historia personal con este libro, ¿no? Porque para esto tengo un podcast, para hablar de mí. Bueno, la verdad es que yo pues conocí este libro a raíz de la película, ¿vale? Porque en la película sale Emma Stone, que es mi mujer. Entonces yo, todo lo que haya hecho esta persona, tengo que consumirlo. Así que nada, vi la peli hace 500 años aproximadamente, cuando salió con mis padres. Y fue una historia pues que me gustó mucho y me impactó. Y hace como un mes o así, estaba en un ensayo de coro y de repente dije, ¿y si me leo Criadas y Señoras? ¿Tendrán en la biblioteca Criadas y Señoras? ¿De qué iba Criadas y Señoras? Estaba Emma Stone tan guapa en la peli como para que yo me lea el libro. Y entonces ya empezó ahí tucutú, a rondarme por la cabeza. Salí del ensayo y me fui a la biblioteca, ese maravilloso lugar donde todos los sueños se cumplen. Entonces nada, he tardado como un mes en leérmelo, porque aunque sea una historia chulísima, tiene 500 páginas y yo soy impaciente. Pero bueno, finalmente pues me lo he acabado y me ha gustado mucho. ¿Qué deciros? Os tendría que explicar ahora la biografía de la autora, porque es lo que hago siempre, pero no he encontrado demasiada cosa. Como podemos ver en la maravillosa fotografía que he puesto, se llama Kathryn Stockett, es una escritora estadounidense que solamente tiene un libro, ¿vale? Estupendo, genial, fantástico. Nació en Mississippi, que es un sitio pues que tiene un río bastante importante. Escribió Criadas y Señoras en 2009 y tardó 5 años en escribir el libro, que es aproximadamente el tiempo que yo he tardado en leérmelo. Entonces, bastante accurate. Trabajó en diferentes revistas y también en marketing y estudió inglés y escritura creativa en la Universidad de Alabama. Se casó y luego se divorció. Entonces, afortunada en el juego, desafortunada en el amor, ¿no? Y tiene 2 hijas que yo personalmente pues no conozco, pero seguro que son seres de luz. ¿Qué más? Por el libro la verdad que tuvo bastantes problemas porque nadie se lo quería publicar al principio. Según esta página fiabilísima que estoy consultando, que es Wikipedia, la rechazaron hasta en 60 editoriales, cosa que es bastante heavy. Porque la historia, no me avanzo, pero bueno, es un poco dura, entonces nadie se la quería jugar. Y finalmente pues ya se publicó, ¿no? Si no, no habría episodio. Han traducido el libro a 42 idiomas, se ha hecho una película, ha sido bestseller durante muchísimo tiempo
y creo que estuvo en la lista de libros más vendidos del New York Times en el año no sé qué. Así que bastante bien le salió a Catherine. Bueno, chicos, he tenido que abrir la ventana porque la situación se está volviendo insostenible. Entonces, si oís ruidos de fondo, pues lo siento en el alma, pero bueno, mayo. Entonces, la historia es bastante diferente a lo que suelo leer. Es un dramón como una catedral. O sea, va de una chica que se llama Skeeter, que acaba de terminar la carrera en la universidad. Ha estudiado inglés casualmente, como la escritora de este libro, y vuelve a su ciudad natal, que es Jackson, en Mississippi, para pues volver a su vida. Es una chica que pertenece a una familia pues bastante adinerada. Su padre tiene unos campos de algodón donde trabaja muchísima gente, entonces bueno, pues tienen un montón de dinero. La madre se dedica a ser ama de casa, por supuesto, años 60 en Estados Unidos, no esperamos que las mujeres trabajen. Y ella pues tiene el sueño de ser escritora o periodista. Y está ahí con que acaba de terminar, es joven, tiene ganas, tiene ilusión, se va a comer el mundo ella. Entonces nada, vuelve a casa después de estar en la universidad y pues empieza a echar currículums, ¿no? Porque quiere ser escritora y tal. Y la contratan en una editorial, es como un periódico un poco raro. La contratan en una sección de artículos para amas de casa. Esta chica, que es como súper contraria a todo lo que se espera de las jovencitas de la época, en plan no le interesa para nada ser ama de casa, no tiene novio, no le interesan pues eso, no enfoca todas sus energías a conseguir un marido, a ser la esposa perfecta, a tener 54 hijos y a pasarse las tardes del domingo pues tejiendo calceta, por ejemplo. O sea, ella tiene aspiraciones un poco más revolucionarias para el momento, ¿no? O sea, ella tiene una carrera universitaria, pretende trabajar de lo que ha estudiado y no porque lo necesite, porque realmente su familia está bastante pues montada en el dólar, pero ella pues por su manera de ser pues tiene mucha ambición y muchas expectativas respecto a ella misma y quiere cumplir su sueño. Entonces, bueno, se cabrea un poco porque ella pretendía escribir artículos más serios y de momento le meten a hacer esto y está un poco ahí. Tengo que decir que el libro se narra desde la perspectiva de 3 personas, ¿vale? La primera es Skeeter, que es esta que ya hemos explicado, y las otras 2 son Evelyn y Minnie. Es un libro bastante femenino porque la mayoría de personajes pues son mujeres y se escribe desde el punto de vista de estas 3 mujeres. Entonces, me encanta. Evelyn y Minnie son 2 criadas que son mejores amigas. Son negras, esto es un detalle muy importante, y trabajan en casas de señoras súper mega ricas que casualmente son amigas de Skeeter, que es la chica que hemos mencionado al principio. Entonces se van intercalando los capítulos en los que habla Evelyn, otros en los que habla Skeeter y otros en los que habla Minnie. Y tienen una vida pues bastante sencillita. Son criadas, se encargan de cuidar a los niños de las familias, de limpiar la casa, de atender a los invitados en las fiestas. Y tienen una vida pues dura porque al final trabajan muchísimas horas, cobran fatal y todo ese tiempo que dedican al trabajo es tiempo que no le dedican a su familia. Además, Evelyn tenía un hijo y se murió en un accidente. Y Minnie tiene como, no sé cuántos hijos tiene, 4 o 5 lo menos. Tiene un marido que también es bastante complicado porque abusa de ella en todos los sentidos. Entonces se junta que su vida personal es un poquito catastrófica y su vida laboral, aunque tengan unas condiciones bastante buenas para lo que eran pues bueno, la situación, no deja de ser una situación un poco incómoda, ¿no? De estar todo el rato en casas de gente pues que algunos son majos, pero bueno, pues las discriminan por su color de piel, evidentemente, abusan de ellas a nivel de exigirles ciertas cosas que no tienen que hacer. Por ejemplo, pues para ir al baño, en vez de ir al baño donde va toda la familia, tienen instalado un váter fuera de la casa para que vayan las criadas, por ejemplo.
Y eso no es lo más grave que hacen. O sea, si una señora, por ejemplo, se enfada con alguna de ellas, tanto de ellas como del resto de criadas de todo el pueblo, se inventan cosas en plan, me ha robado toda la cubertería, y despiden a las criadas por cosas súper chorras. No sé, es una... Yo diría que es como una situación muy incómoda, ¿no? Como poco, muy incómoda. Entonces, bueno, el punto en el que estos tres personajes entran en contacto es que Skeeter está empeñada en empezar a escribir historias de verdad, más allá de cómo puedes limpiar tu cubertería con un palillo, por ejemplo, y empieza a fijarse en las criadas de su alrededor, ¿no? En su propia criada y en las criadas de sus amigas. Y empieza a pensar en cómo debe ser, pues, ser criada de este tipo de gente, las cosas que han visto, cómo se sienten ellas, qué aspiraciones debían tener antes de dedicarse a eso. Y entonces decide proponerle a una de las editoras del periódico en el que está, que es como la jefa máxima y su máximo ejemplo a seguir, que quiere hacer un libro de entrevistas a diferentes criadas de su ciudad y preguntarles pues por batallitas de el trabajo y eso, ¿no? Y sus puntos de vista sobre las diferentes situaciones que les tocan vivir. Sorprendentemente, la jefaza le dice que sí, y entonces le propone a Evelyn, que es como la protagonista, ir haciendo semanalmente una serie de entrevistas con ella para que le vaya contando su historia y cómo terminó teniendo este trabajo. Claro, al principio le dice que no, evidentemente, porque hay mucho en juego si se descubre pues que va aireando los trapos sucios de las otras jefas que ha tenido y su jefa actual, ¿no? Al final es una situación en la que pues hay mucho en juego y también queda un poco como, bueno, pues como que eres una chivata, ¿no? Pero bueno, Skeeter dice pues que le va a cambiar el nombre a la ciudad, que va a ser anónimo y que le va a cambiar el nombre a las criadas. Y a medida que van pasándole cosas en el trabajo, Evelyn pues sí que siente un poco la necesidad de hacer públicas ciertas situaciones a las que se tiene que enfrentar día a día, no solamente por el hecho de ser criada, sino también por el hecho de ser una mujer y de ser negra. Entonces, a raíz de que ella da el primer paso y se atreve a tener estas entrevistas con Skeeter, no solamente se va formando entre las dos una relación que quizá no llega al punto de ser amistad, pero sí que empieza a crearse una relación bastante especial y bastante bonita entre las dos, porque es como que al principio es como la criada y... He bebido. La criada y la señora, pero poco a poco pues esos estándares se van rompiendo y empieza a haber pues un poco un acercamiento y una parte mucho más humana en el proceso, también a raíz de que Evelyn se atreve a dar el primer paso y empezar a contar sus historias. Minnie, que es su mejor amiga y la tercera protagonista del libro, pues también, aunque tardan mucho en convencerla, también se atreve a empezar a tener las entrevistas. Y a raíz de esas dos se va hablando un poco, claro, es un poco un secreto a voces, ¿no? Porque no se puede contar para no exponerlas y, bueno, pues por todas las consecuencias que tendría, no solamente para ellas dos, que serían las consecuencias más graves, evidentemente, sino también para Skeeter, de decir, te juntas con ellas, las tratas como a iguales, en plan, pasas tu tiempo libre con ellas, es como, no sé, es que son muy malos, o sea, son súper clasistas, súper racistas, súper sexistas, todo tiene que estar súper... Todo lo observan con una lupa y todo el rato están fijándose en cuál va a ser tu siguiente paso y en qué la puedes cagar, ¿sabes? Entonces, es un secreto a voces porque, claro, entre las amigas y la gente del mundo de Skeeter, nadie lo sabe porque Skeeter evidentemente no se lo cuenta a nadie, pero entre el mundo de las criadas de color, pues sí que
se va haciendo eco la noticia, más que nada porque para poder escribir un libro necesitan más historias que solamente las de Evelyn y Minnie, ¿no? Y a raíz de que ellas dos pues son lo suficientemente valientes como para contar sus historias, otras criadas se vienen arriba y al final consigue entrevistar a 12 criadas. Entonces es un poco pues el proceso de cómo empieza la historia, ¿no? De que son como 3 personajes no independientes entre sí, porque todo el rato están relacionadas, pero como a raíz de escribir el libro entre las 3, pues se produce un acercamiento, cómo es el proceso de escribir un libro sin que nadie lo sepa y las consecuencias que tiene después el que se haya escrito ese libro y se haya publicado. Entonces, bueno, ahora vendría la parte en la que doy mi opinión y no sé ni por dónde empezar. Ha sido una lectura muy instructiva, la verdad, porque es un tema pues del que yo no tenía ni idea. Creo que es un libro muy valiente y también tiene el objetivo pues de concienciar, ¿no? Y de visibilizar estos temas. Evidentemente ahora hemos avanzado muchísimo, o sea, se ponen a hablar de unas situaciones de hace 60 años, pero es fuerte ver cómo algunas cosas pues que damos por hecho no eran tan normales hace tiempo y cómo damos por hecho sobre todo pues bueno las personas a las que no nos han discriminado, de cómo damos por normales los privilegios que tenemos ahora. Creo que es un libro pues eso, que no solamente habla de la cuestión de la raza, que evidentemente es el tema principal, ¿no? Sino que es una crítica a la sociedad de la época, es una crítica al papel de la mujer en, bueno, pues eso, en la sociedad, ¿no? Cómo tenías pues que ser ama de casa, tenías que ser la esposa perfecta, la madre perfecta, tenías que dedicarle tiempo a la casa, pero también a las relaciones sociales, a estar con tus amigas, a dejarte ver, pero no a dejarte ver todo el rato, ni en situaciones que socialmente pues no serían aceptables. Cómo choca que Skeeter sea tan... Es que Skeeter me ha encantado. Que Skeeter se salga tanto del patrón, que no esté interesada en los chicos, que no esté interesada en casarse, que le dedique tiempo a escribir y a cultivar un hobby que al final pues pretende que sea su profesión, ¿no? No es que no se la toman en serio y a ella le da igual, o sea, le da completamente igual y sigue luchando por lo que ella cree. No sé, creo que he sufrido bastante en este libro, o sea, ha habido momentos que me he puesto a llorar y lo he tenido que dejar porque ha sido como, aunque sea un libro que técnicamente no se supone que no está basado en hechos reales, pues probablemente lo que cuentan haya pasado y siga pasando, porque creemos que estamos súper avanzados, pero luego, bueno, vemos ciertas cosas que pasan hoy en día que parecen de ciencia ficción. Entonces, el pensar, no sé, ponerme en la piel de estas personas y pensar todas las putadas que les hacían sin ningún motivo más allá de que eran diferentes, y como eran diferentes pues representaban una amenaza, y por el desconocimiento y los prejuicios y los estereotipos y todas estas cosas, me estoy calentando, se les veía como inferiores a nosotros. Me parece muy triste y muy impactante, y yo pues estoy acostumbrada a leer cosas que son más family friendly y que sé que van a acabar bien, más allá de las distopías que por algún motivo me encantan. Entonces de repente pues coger este libro y empezar a hablar pues eso, de la cuestión racial y del sexismo, de las clases sociales también incluso, o sea, dentro de los personajes que son blancos también se discriminan muchísimo entre ellos, y hablan pues eso de que la sociedad estaba todo el rato pendiente de lo que hacías, de
las apariencias. Creo que es un libro que habla mucho de las apariencias, ¿no? De la imagen que queremos proyectar frente a los demás y de cómo somos nosotros, sobre todo, pues habla más de las amas de casa y de las mujeres, porque pues es un libro muy muy feminista en ese sentido. Y no sé, el papel de, como digo, pues de las amas de casa y de las madres, y de cómo el marido se va a trabajar y con el sudor de su frente paga el pan para toda su familia, y la madre se queda en casa cuidando a los churumbeles, limpiándolo todo para que cuando llegue el esposo después de un largo día esté pues el plato en la mesa, ella esté perfecta, guapísima, súper arreglada, sin que se note que se ha esforzado, porque se supone que es lo normal, se supone que es lo que eso se espera de ti, ¿no? Tu marido es el que curra y tú, entre comillas, solo te encargas de mantener la casa, que es muchísimo trabajo, y es un trabajo que está súper infravalorado. Y además, no sé, la relación que hay entre las criadas y las señoras, que parece como que deberían estar en el mismo bando, ¿no? Porque al final, pues las unía ser mujeres, y unas estaban más discriminadas que las otras, pero igualmente a las dos las trataban fatal de una manera u otra, ¿no? Y como parece pues que se enfrentan y que se putean las unas a las otras. No sé. También todo el contexto social, pues hablan del asesinato de Kennedy, hablan de Martin Luther King. No solamente se habla de las historias de las criadas en cuestión, sino de diferentes acontecimientos históricos que sí que ocurrieron de verdad, y cómo eso va afectando a la vida de los personajes, y cómo sientan ciertas noticias a determinados personajes, y cómo esas noticias hacen precisamente pues que cambien el chip y que se atrevan a alzar la voz y luchar por aquellas cosas que les parecen injustas. ¡Ay! Y todo eso tenía yo que contar. Hasta aquí el episodio de hoy. Espero que haya servido un poco pues para concienciar, dentro de lo que cabe, a las 3 personas que se lo escucharán. Ha sido pues una lectura bastante reveladora para mí, y tenía ganas pues de compartirla, porque bueno, pues yo creo que los libros tienen el poder de remover conciencias y de hacer que nos hagamos preguntas y nos planteemos cosas. Y a mí personalmente me ha tocado bastante. Y aunque esté muy bien leer por placer y para despejarse, que es algo que yo defiendo mucho también, pues si nos sirve para que reflexionemos un poco y hagamos introspección, tampoco diremos que no. Así que nada, muchas gracias por escuchar el episodio. No sé cuándo será el siguiente. Como siempre, yo al ritmo que voy, pues calculo que igual para agosto de 2026, porque estoy un poco agobiada. Pero bueno, esto pues lo hago como hobby y por diversión, así que no tiene que suponer una fuente de estrés. Muchos besos a todos y a todas, y nos escuchamos en el siguiente episodio. ¡Adiós!